complejo escenario económico se vive en Argentina. Una nueva alza de los combustibles, sumado al aumento de impuestos y la inflación, complica el bolsillo de los trasandinos. Bueno, queremos tratar de conocer, de descubrir qué es lo que está pasando allí. Para ello conversamos con Pamela Figueroa, ella es analista política latinoamericana y doctorada del Instituto IDEA de la Universidad de Santiago de Lusach. Pamela, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, para ir de lo general a lo particular y tal vez en lo más cotidiano, uno se acuerda que hasta hace un año los argentinos venían a Chile, venían a comprar electrodomésticos, en fin, y la situación ha cambiado radicalmente. Sí. En términos generales, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se cambia de un año para otro en términos tan bruscos, además? Sí, lo que pasa es que el 2018 fue un año de crisis económica en Argentina, que se está viendo con mucha más fuerza los resultados ahora. Hay dos indicadores que son los que están mostrando hoy mayor inestabilidad, que es el aumento de la tasa de pobreza y por otro lado la inflación. Obviamente la inflación afecta el bolsillo de los argentinos en términos directos y eso hace mucho más complejo para ellos poder venir como venían otros años, que uno veía en los malls, en cualquier lado, muchos argentinos haciendo compras importantes, porque también los argentinos antes venían no solamente por los precios, sino que también por la diversidad, ¿ya? Porque obviamente por muchos años, antes del gobierno de Macri, es decir, antes del 2015, había una tendencia más bien proteccionista a la economía y el desarrollo de la industria nacional en Argentina como una apuesta, como un modelo de desarrollo. Entonces, también esa era otra de las motivaciones que tenían nuestros hermanos argentinos para poder venir a hacer compras a Chile. Pamela, pero ¿cómo ha cambiado el escenario? Porque en definitiva, por mucho que hubo promesas muy distintas cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, se ve que la inflación se ha mantenido a lo largo de los años, con un pic, por supuesto, con situaciones más críticas o menos críticas en Argentina. Sí. Pero no ha habido un real cambio posible en decir, estamos muy bien con la inflación, sigamos el ejemplo brasilero, por ejemplo, que con sus problemas también logra una inflación del 2,8%. Argentina sigue con niveles de inflación muy altos. Sí, y eso es preocupante. Yo creo que ha habido, o sea, el gobierno de Macri, cuando asume el año 2015, ellos hacen como una apuesta por hacer un cambio en el modelo económico, con apoyo del Sistema Financiero Internacional, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, la OECD, todos ponen sus ojos en Argentina porque de alguna manera se pensaba que un cambio de política macroeconómica, política fiscal, política monetaria, podía estabilizar estas cuentas, que en algún minuto se veía como que el déficit fiscal que tenía Argentina estaba muy asociado al tipo de política económica que había tenido los gobiernos anteriores, de Cristina Fernández y de Kirchner antes. Entonces, hay como un llamado que hace el gobierno de Macri a ordenar las finanzas y eso que iba a tener ciertos costos al corto plazo para la ciudadanía, para los argentinos, pero se esperaba que después de estos primeros años iba a haber mayor estabilidad y eso iba a significar disminución de indicadores que son importantes para la gente, que es la inflación, porque obviamente eso afecta mucho la capacidad de compra que tienen los ciudadanos, y el tema de la pobreza. Y lamentablemente los datos que se han estado mostrando ahora, a principios del 2019, muestran que eso no tuvo los logros que se estaban esperando. El gobierno de Macri sigue señalando que el camino que ellos han tomado es el camino correcto y tienden a señalar que se va a perseverar en eso, pero básicamente ha habido una baja también en el Producto Interno Bruto. El año 2018, como señalamos, hubo una crisis que fue entre la sequía que afectó la producción, pero también una crisis financiera que va teniendo sus efectos en estos aspectos. De todas maneras, Pamela, cuesta entender cómo un país tan rico como Argentina, que estuvo entre las potencias mundiales, granero, digamos, de parte importante del mundo. 5 principales economías del mundo en siglos pasados. ¿Cómo se llega a esto? O sea, es un tema de corrupción, que es algo que se sigue investigando en Argentina, es un tema de mal manejo. Yo creo que hay decisiones de políticas, también el tema de la corrupción. De hecho, en las observaciones que uno ve, por ejemplo, en los documentos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la OECD, gran parte del énfasis está puesto en disminuir la corrupción, mejorar la eficacia del Estado, la eficacia del gobierno.
y yo creo que se ha hecho un énfasis importante ahí. Lo que pasa es que eso no necesariamente tiene resultados en el corto plazo, esas son políticas a mediano plazo, pero tiene que ver el caso de Argentina, como probablemente también en otros países latinoamericanos que son ricos en términos de sus recursos naturales, de su producción, que las políticas públicas, las políticas económicas son fundamentales para poder generar economía estable, la política fiscal, la política monetaria. En Argentina hubo todo un tema también con el Banco Central, la autonomía del Banco Central, que no es menor, eso siempre está descrito como uno de los factores fundamentales para poder mantener una economía sana, y esos son problemas que Argentina todavía está enfrentando. El tema es que la alternancia en el poder dentro del sistema político argentino, que tiene sus peculiaridades, porque el sistema de partidos en Argentina está basado en el peronismo, que tiene distintas expresiones, pero que tiene una base común, donde hay muchas políticas que uno podría decir que tienen ciertos tintes populistas, porque dan beneficios directos en vez de pensar como en las políticas de mediano y largo plazo. No dieron todos los resultados que se esperaba el gobierno de Macri. Y eso es fundamental porque en octubre hay elecciones, pues. Vienen las elecciones presidenciales, octubre primera vuelta, noviembre segunda vuelta. Entonces este va a ser un tema clave y central en lo que es el debate de lo que está pasando hoy día en Argentina. Es que de hecho hay quienes sostienen que previo al peronismo la inflación llegaba al 3% y no más que eso, y desde el 44 o por ahí en adelante se ha llegado a máximos de 3.000% de inflación, en los cuales finalmente lo que paga los platos rotos es la gente, es la ciudadanía. Claro, porque en el fondo ahí como que son las grandes decisiones de política, es decir, cómo tú logras el desarrollo y a la vez equilibras el beneficio para todos los ciudadanos. América Latina es un continente de desigualdades, entonces el cómo abordar las desigualdades se hace de distinta manera. Y en Argentina se ha tendido como a generar este beneficio directo a la ciudadanía en distintos gobiernos, y a veces tratar de hacer políticas más macro, muy centradas como en la estabilidad fiscal, y eso se vivió con Menem. Distintos gobiernos han intentado, pero también hay otros fenómenos como la corrupción que ha estado presente en gobiernos de distintos... O sea, hasta el día de hoy, de distinto signo, definitivamente, pero hasta el día de hoy estábamos viendo cómo se siguen investigando maletas con dinero, con millones de dólares que iban desde el más alto nivel, porque estamos hablando de la casa del presidente, en este caso Néstor Kirchner, en la zona sur de Argentina. Ahora, ¿qué proyecciones hay para lo que queda del año? Porque en estos primeros 3 meses del año están ya con una tasa de inflación, por ejemplo, cercana al 30%. Sí, eso es preocupante. Las autoridades argentinas han dicho que esperan que la inflación no se dispare más de lo que está, que debiera mejorar en el segundo semestre con las medidas que se están tomando. Lo mismo con el tema de la pobreza, porque igual es un 32% de pobreza, no deja de ser, si uno mira en América Latina, en general había una tendencia a la disminución de la pobreza, en el caso de Argentina también a la indigencia, que de verdad sorprende cuando uno ve un país con los recursos económicos que hay ahí. Pero en general se ha dicho que va a haber una tendencia a la estabilidad en un crecimiento bajo, y eso debiera tender a estabilizar la inflación y la pobreza. El tema es que en un año electoral eso es difícil a veces de decir, porque las autoridades, se ha dicho que Macri quiere buscar su reelección, por otro lado Cristina Fernández también desafía, entonces van a haber presiones de los distintos sectores políticos de qué decisiones tomar para enfrentar esa elección. Entonces, es un año complejo para decisiones económicas. Pamela, pero a ver, los pronósticos de los economistas hablan de que podría llegar hasta un 40%. En general no es tan distinto respecto de lo que postula el gobierno. Sí. Pero podría llegar a ser creíble lo que algunos economistas hablan, por supuesto, viendo desde qué ámbito, desde qué vereda, ¿no? Pero que dicen que los sueldos podrían subir de manera conjunta con la inflación, producto de estas reuniones paritarias que llaman ellos en Argentina, y que por lo tanto la inflación no impactaría tanto el bolsillo de las personas. Claro, lo que pasa es que algunos economistas están diciendo que lo que se quiere es generar como empleos reales y sueldos reales, como dar mayor estabilidad al empleo y al salario. Pero si la inflación va más rápida que eso, y si ese empleo y salario
no se diversifica, porque en general lo que se está mirando es que, por ejemplo, la mayor cantidad de pobreza se está dando en gente joven, en menores. Entonces, claramente hay una distribución del empleo ahí que es disímil. Entonces, eso puede solucionar en parte, pero no necesariamente, porque una inflación, o sea, la inflación del 40% es muy alta. O sea, la gente no alcanza a cubrir sus necesidades básicas con los ingresos que tiene, y eso puede rápidamente moverse y también genera una sensación de inseguridad en la ciudadanía, en la inversión propiamente tal, alta. Entonces, todos los factores se interrelacionan entre sí. Ahora, podría resultar hasta feo plantearlo en estos términos, digamos, pero en la medida en que la situación económica argentina siga así, para los chilenos es más conveniente, digamos, ahora viajar a Argentina. O sea, a la inversa de lo que ocurría hace un par de años. Puede ser, sí, pero también si uno lo mira como en términos económicos más macro, también la situación de Argentina puede afectar negativamente las otras economías, porque las economías están cada vez más interconectadas, y una de las apuestas que ha estado haciendo el gobierno de Macri es insertar la economía argentina más en la economía global, que era distinto a lo que había estado sucediendo. Entonces ellos están hablando de bajar barreras arancelarias. Entonces, puede ser coyunturalmente más conveniente, pero no sé si eso se va a poder sostener. Claro, como ya pasó, por ejemplo, para el comercio acá en Chile, en que la disminución de la llegada de turistas argentinos les impactó fuertemente. Exacto, claro. Entonces igual tiene un impacto negativo para la economía nuestra y para las economías de la región en general, porque todos empiezan a mirar hacia dónde se mueve una economía grande como es la Argentina. ¿Ya? Entonces, obvio que eso tiene un impacto. Pamela, y cuando hablábamos de la capacidad de ponerse al día de la gente, de poder pagar con los sueldos que tiene, ¿se puede estar pensando también que hay un empobrecimiento importante de lo que es la pirámide social? Y me baso en coeficientes Gini, por ejemplo, en los cuales se habla de la capacidad, ni siquiera solamente de adquisición, pero de suplir las necesidades básicas, cuando lo que más se va a ver impactado ahora con esta inflación serían los alimentos, las bebidas y el combustible. Sí. Claro que sí. O sea, obviamente que la inflación está, en este caso, directamente relacionada a los niveles de pobreza, porque la gente no alcanza a cubrir todas sus necesidades básicas. Gobiernos anteriores en Argentina tenían muchos subsidios en cuentas, en electricidad, distintas, y eso obviamente era una medida como de una política pública, una política social que equilibraba los sueldos que son de menor capacidad adquisitiva para los argentinos. Entonces la gente lo empieza a sentir y obviamente eso genera esta sensación de descontento y eleva los indicadores de pobreza. Pero no solamente los jóvenes, como bien decías, que tienden a empobrecerse, sino que la falta de estos bonos lleva a que familias completas pierdan mucho el poder adquisitivo y el nivel de vida. Y el nivel de vida. Ahora, en este escenario donde vemos que la economía está cada vez más relacionada con la política y con los resultados electorales, las elecciones presidenciales de octubre tienen que un final... Abierto, ¿cierto? ¿Totalmente abierto? Creo que está abierto, sí, va a estar... O sea, en el supuesto de que es Macri y Cristina Fernández quienes vayan a ser los más probables candidatos. Exacto, sí, ellos que son hasta el momento los más probables candidatos, pero en política todo puede variar en último minuto, va a estar bastante abierto, porque en el fondo están en disputa dos modelos. Y si uno mira la disminución de la pobreza en Argentina, cuando uno mira como más a largo plazo, desde la década del 2000 en adelante comienza a disminuir. Entonces, que ahora aumente el indicador de pobreza puede hacer contrastar las políticas que se llevaron a cabo bajo los gobiernos de Kirchner y Fernández, que determinaron una baja de los indicadores de pobreza, a ahora que tiene un repunte que son 6 puntos, que uno dice, bueno, no es mucho, pero es mucho, porque son muchas personas, son muchas vidas que cambian su situación, y probablemente muchos votantes de Macri están reevaluando su posición, y eso uno lo ve en las encuestas, porque el apoyo inicial que tenía el presidente Macri ha tendido a disminuir, y este es un tema de mucha importancia política, porque él dijo cuando hizo su campaña, a mí mídanme al final de mi gobierno por la estabilidad económica, por disminuir los niveles de pobreza. Él habló de pobreza cero. Entonces, él mismo puso como su nivel de evaluación. Entonces, ahora tiene que dar cuenta de eso. Y bueno, por otro lado, Cristina Fernández está con toda la situación de corrupción.
los juicios que se han estado desarrollando ahí, pero va a ser un debate muy abierto. Muy bien, pues Pamela Figueroa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Gracias por venir a gracias. conversar con Gracias por Muy la buenos invitación. Buenos días.